la República Dominicana de comienzos del siglo XX, el poder todavía no tenía una sola cara, tenía muchas. La del caudillo local que manda en su comarca como si fuera un reino de polvo y machete, la del comerciante que presta dinero y cobra obediencia, la del oficial que aprende a mandar con botas nuevas y un fusil que brilla al sol, y por encima de todos, la cara invisible de los que sobreviven. Familias enteras que se acomodan al viento, que entienden antes que nadie que aquí el Estado no es una idea, sino una costumbre, y que la costumbre se hereda. En ese país nace Virgilio Trujillo Molina. En 1900 nace con un apellido que todavía no es destino, pero ya es señal. Trujillo, Molina. Dos apellidos que suenan a campo, a trabajo duro, a una vida donde el respeto se gana con presencia, con carácter, con la capacidad de no bajar la mirada. En esos años, la isla es un tablero donde se mueven piezas grandes. La política dominicana se sacude entre golpes, gobiernos breves, pactos que duran lo que dura una cosecha. Y en el horizonte, cada vez más cerca, la sombra de los Estados Unidos, que no necesita conquistar con banderas cuando puede hacerlo, con aduanas, con deuda, con marines. La familia Trujillo Molina crece en ese clima. No es una familia de palacio, es una familia de escalera, de subir peldaño por peldaño, con uñas, con paciencia, con una mezcla de orgullo y resentimiento que en el Caribe se vuelve combustible. El padre, José Trujillo Valdés, y la madre, Julia Molina Chevalier, forman un hogar donde la disciplina no es un discurso, es el aire. Y los hijos aprenden pronto que el mundo no regala nada. Entre esos hijos está Rafael Leónidas, el que terminará convirtiéndose en el centro de gravedad de todo un país. Y está Virgilio, el hermano que comparte sangre y apellido, pero no el mismo destino de mando absoluto, no el mismo magnetismo, no la misma hambre de ser el único. Virgilio crece viendo cómo se fabrica un hombre fuerte, no en libros, en la calle, en la conversación de los mayores, en el modo en que se habla del orden como si fuera una religión, en el modo en que se teme al desorden como si fuera una enfermedad, en el modo en que la gente, cuando escucha pasos de botas, endereza la espalda aunque no haya nadie mirando. A partir de 1916, la ocupación estadounidense lo cambia todo. Los marines desembarcan y se quedan, organizan, reordenan, centralizan, crean una fuerza armada moderna para sus intereses. La Guardia Nacional Dominicana, luego Policía Nacional, luego Ejército Nacional. Es una maquinaria nueva en un país acostumbrado a lealtades dispersas, una maquinaria que enseña algo decisivo: que el poder ya no depende solo del caudillo regional, sino del control del aparato armado y administrativo. Y Rafael Trujillo, joven, ambicioso, con instinto para oler oportunidades, entra en esa estructura y aprende rápido. Aprende el idioma de la jerarquía, aprende a obedecer para mandar, aprende a mandar obedeciendo. Virgilio, mientras tanto, observa, y esa observación es una escuela, porque en familias como esta, el ascenso de uno no es solo el ascenso de uno. Es una promesa para todos, una promesa y una amenaza. Promesa de protección, de empleo, de prestigio. Amenaza de quedar reducido a satélite, a figura secundaria, a vivir siempre bajo una luz que no es la propia. En los años 20, la ocupación va preparando su salida, pero deja instalada la estructura que la hará posible. Un Estado más centralizado, un ejército con cadena de mando, una administración que puede recaudar y castigar. Cuando los marines se van en 1924, el país recupera formalmente su soberanía. Pero ya no es el mismo. La política vuelve a ser dominicana, sí, pero con herramientas nuevas. Y esas herramientas, en manos de un hombre como Rafael Trujillo, son un arma perfecta. Rafael asciende dentro del ejército hasta convertirse en jefe. Y cuando un militar se convierte en jefe de las armas, en un país donde las armas deciden la política, el resto es cuestión de tiempo. Ese tiempo llega en 1930. Un año que en la memoria dominicana no es solo una fecha. Es un cambio de clima. Rafael Leónidas Trujillo Molina llega al poder y empieza el Trujillato. Empieza el régimen que convertirá el Estado en una extensión de una familia y la familia en una institución del Estado. Para Virgilio, 1930 no es únicamente el año en que su hermano se sienta en la silla grande, es el año en que la vida se reorganiza alrededor de esa silla, porque el poder, cuando se concentra, no solo manda, reescribe biografías. De pronto, el apellido Trujillo deja de ser un apellido más y se vuelve contraseña, se vuelve llave, se vuelve salvoconducto y también se vuelve cadena. En los primeros años del régimen, el país se llena de señales, retratos del jefe, discursos,
Desfiles. Nombres nuevos para calles, provincias, edificios. La capital misma será rebautizada como Ciudad Trujillo. El culto no se improvisa. Se administra, se imprime, se cuelga en paredes, se repite en la radio, se enseña en escuelas. Y en ese paisaje, cada miembro del clan tiene un lugar asignado, una función, una utilidad, no siempre visible, pero siempre calculada. Virgilio Trujillo Molina entra en la política de ese modo. No como un tribuno que conquista multitudes con su voz, sino como parte de una arquitectura familiar. En un régimen personalista, la familia no es un detalle íntimo, es un mecanismo de control. Colocar a los hermanos, a los parientes, a los leales de sangre en posiciones públicas sirve para varias cosas a la vez. Sirve para ocupar espacios, sirve para vigilar desde dentro, sirve para repartir beneficios sin perder el control, y sirve para enviar un mensaje silencioso. El Estado tiene dueño, y el dueño tiene apellido. Pero hay algo más sutil. En un sistema así, el cargo no siempre significa poder real. A veces significa exposición. A veces significa estar sentado en una silla que parece trono, pero funciona como jaula. Una silla que te obliga a sonreír cuando te fotografían, a aplaudir cuando el jefe habla, a firmar cuando te ponen el papel delante. Una silla que te da rango, pero te quita margen. Y Virgilio, desde temprano, aprende esa gramática. La República Dominicana de los años 30 es un país que se reconstruye y se disciplina a golpes. En 1930, además, un huracán devastador, San Zenón, arrasa Santo Domingo. La destrucción abre una oportunidad política. El régimen se presenta como salvador, como organizador, como el único capaz de levantar la ciudad y el país. La tragedia se convierte en propaganda, la reconstrucción se convierte en control, y el control se convierte en costumbre. En ese contexto, la presencia de los Trujillo en la vida pública se multiplica. No es solo Rafael, es el entramado, es el apellido repetido en oficinas, en ceremonias, en listas. Virgilio aparece como parte de esa repetición. Y la repetición, en política, es una forma de hipnosis. Si lo ves en todas partes, terminas creyendo que siempre estuvo ahí, que siempre debe estar ahí. Virgilio no es el dictador, no es el comandante. No es el hombre que decide quién vive y quién cae en desgracia. Pero es hermano. Y ser hermano del dictador en un régimen de familia es una condición extraña. Te da acceso, pero no te da autonomía. Te da cercanía, pero también te obliga a una disciplina más dura que la de cualquier otro. Porque el error de un Trujillo no es un error individual. Es una mancha en el escudo del clan. La vida cotidiana del poder en esos años tiene una textura particular. Hay recepciones, banquetes, actos oficiales donde el protocolo es una coreografía de lealtad. Hay saludos que duran un segundo más de lo normal para que el jefe note la devoción. Hay silencios que pesan más que discursos. Hay gente que aprende a reírse de chistes que no tienen gracia. Y hay, detrás de todo, una policía política que no necesita estar siempre visible para ser efectiva. Basta con que todos crean que está. Virgilio se mueve en ese mundo. Un mundo donde la política no se discute, se ejecuta. Donde el Parlamento, el Senado, las instituciones existen, sí, pero como decorado funcional, un decorado necesario para que el régimen se vea como Estado moderno, como república con formas, con leyes, con procedimientos. Y sin embargo, el centro real está en otro sitio, en el despacho del jefe, en su voluntad, en su humor del día. La carrera de Virgilio, como la de tantos dentro del Trujillato, se entiende mejor si se mira el régimen como una empresa familiar con uniforme, una empresa que reparte puestos como se reparten concesiones, que premia la lealtad con sillas, que castiga la duda con el vacío. En esa empresa el apellido es capital, y Virgilio tiene capital, pero no controla el banco. En la década de 1930 y 1940, el Trujillato se consolida con una mezcla de modernización y terror, se construyen carreteras, se reorganizan instituciones, se impulsa una imagen de progreso. Al mismo tiempo, se persigue a opositores, se vigila a la prensa, se controla la economía, se castiga la disidencia. El régimen aprende a presentarse como orden y prosperidad, mientras por debajo circula el miedo como corriente subterránea. Para un hermano del dictador, ese doble fondo es una realidad diaria. Porque el privilegio se disfruta, sí, pero también se administra. Hay que saber cuándo hablar, hay que saber cuándo callar. Hay que saber cuándo una frase inocente puede interpretarse como crítica. Hay que saber que, en un sistema así, la confianza no es un sentimiento. Es una herramienta que el jefe entrega y retira.
Virgilio, en ese sentido, es una figura que encarna la lógica del régimen. La familia como institución. Su presencia en cargos políticos, incluido el Senado, no se explica por una trayectoria parlamentaria clásica, por debates, por proyectos, por una carrera de partido en competencia. Se explica por utilidad, por el valor simbólico de su apellido, por la necesidad del régimen de poblar el Estado con rostros que garanticen obediencia y continuidad. El Senado, en una república normal, es un lugar de negociación, de contrapesos, de ambiciones individuales que chocan y se equilibran. En el Trujillato, el Senado es otra cosa. Un escenario controlado, un teatro donde se representa la institucionalidad, donde se aprueban leyes que ya vienen decididas, donde se pronuncian discursos que ya están alineados, donde el aplauso es parte del acta. Y sin embargo, incluso en un teatro, los actores sienten el peso del público, solo que aquí el público es uno solo, el jefe. Y el jefe no aplaude, evalúa. La silla del senador, entonces, tiene un brillo particular. Es madera pulida, es cuero, es fotografía oficial, es tratamiento de honorable. Es acceso a salones donde se sirve café fuerte y se habla en voz baja. Es un despacho con ventilador girando lento en el calor de Santo Domingo. Es un nombre en el periódico, pero también es una marca. Una etiqueta que te pega al régimen, una silla que te eleva y te expone. Virgilio se sienta en esa silla como se sientan muchos en el Trujillato. Con la espalda recta, con el gesto medido, con la conciencia de que el cargo no es un espacio para la creatividad política, sino una prueba de disciplina, porque en un régimen donde el poder real está concentrado, el mayor peligro no es fallar en la gestión pública, el mayor peligro es parecer independiente. La familia Trujillo, además, no es una familia tranquila, es una familia atravesada por jerarquías internas, por rivalidades, por la tensión natural de un clan que se vuelve Estado. Cuando el apellido se convierte en institución, cada hermano, cada pariente, cada aliado cercano ocupa un lugar en una pirámide. Y en una pirámide, el que está arriba necesita que los de abajo no se confundan de escalón. Virgilio vive dentro de esa pirámide. Su ambición, porque sería ingenuo pensar que no la hay, se mezcla con una necesidad de reconocimiento que nunca puede satisfacerse del todo. ¿Cómo competir con un hermano que no solo manda, sino que define la realidad? ¿Cómo construir una identidad propia cuando el país entero pronuncia tu apellido pensando en otro? En los años de consolidación, el régimen también aprende a manejar la imagen internacional, se viste de modernidad. Se presenta como anticomunista cuando conviene, se presenta como garante de estabilidad, y al mismo tiempo se vuelve cada vez más personalista. El culto al jefe se institucionaliza, la lealtad se mide, la sospecha se vuelve método. En ese ambiente, Virgilio no necesita ser un ideólogo. No necesita ser un gran orador, necesita ser confiable, necesita ser predecible, necesita ser, en el sentido más frío del término, útil. Y la utilidad de un hermano en política es doble. Por un lado, refuerza la idea de que el régimen es una familia que gobierna. Por otro, sirve como extensión del control del jefe sobre espacios que, en teoría, deberían tener vida propia. La República Dominicana empieza a confundirse con una familia. No como metáfora poética, sino como realidad administrativa. Los favores, los ascensos, las concesiones, los permisos, los contratos, pasan por redes de lealtad que tienen apellidos. Y cuando el apellido es Trujillo, la red se vuelve autopista. Virgilio, en ese sentido, es un hombre que camina por pasillos donde las puertas se abren antes de tocar. Pero también es un hombre que sabe que esas puertas no son suyas, que se abren por otro. Que el día que el otro falte, la madera puede cerrarse de golpe y dejarlo del lado equivocado. En los años 30 y 40, mientras el régimen se endurece y se expande, la vida pública dominicana se llena de rituales. Las sesiones legislativas, los actos oficiales, las conmemoraciones, se convierten en momentos donde se reafirma la unidad alrededor del jefe. Se vota por unanimidad. Se felicita al líder. Se condena al enemigo. Se repite el lenguaje del orden, de la patria, del progreso, y en ese lenguaje el individuo se disuelve. Virgilio aprende a hablar ese idioma, o, más importante aún, aprende a no hablar demasiado. Porque en un sistema donde todo se escucha, el silencio es una forma de inteligencia. El silencio evita malentendidos, evita interpretaciones, evita que alguien, en algún despacho, decida que una frase fue una señal. La silla vuelve una y otra vez, la silla como símbolo, la silla como trampa. Porque sentarse en un escaño en el Trujillato no es sentarse a legislar,
es sentarse a ser visto, a ser contado, a ser parte del decorado que legitima. Y cuanto más alto el asiento, más visible el ocupante, más fácil de señalar si el viento cambia. Pero en estos primeros años, el viento todavía sopla a favor del clan. El régimen se siente joven, fuerte, inevitable. La oposición está fragmentada o silenciada. La economía, controlada en buena medida por redes cercanas al poder, se reorganiza. La sociedad aprende a vivir con el Trujillato como se aprende a vivir con un clima. Adaptándose, midiendo, evitando tormentas. Virgilio, como hermano, disfruta de privilegios que para la mayoría son inimaginables. Acceso, seguridad, estatus. Pero esos privilegios vienen con una factura invisible. La obligación de representar, de estar siempre alineado, de ser, en público, una extensión del jefe, y en privado, un miembro disciplinado del clan. La historia de Virgilio en este tramo inicial no es la historia de un hombre que conquista el poder por sí mismo. Es la historia de un hombre que entra en el poder por proximidad de sangre, y esa proximidad, que parece ventaja absoluta, tiene su propia forma de fragilidad. Porque el poder prestado se sostiene mientras el prestamista respira, mientras confía, mientras no sospecha. En un país donde el Estado se vuelve familia, la biografía de Virgilio se escribe con tinta ajena. Su nombre aparece en documentos, en listas, en cargos. Su figura se vuelve parte del paisaje oficial, pero el centro de la escena siempre está ocupado por otro. Y eso, con el tiempo, crea una tensión que no necesita estallar para ser real. La tensión de existir políticamente como sombra, con nombre propio, pero con luz prestada. Así se forma el Virgilio público. No en una campaña electoral vibrante, no en un debate parlamentario memorable, sino en la lenta y metódica construcción de un régimen donde el apellido es destino y la silla es tanto premio como advertencia. Porque en la República Dominicana que entra en los años 40, ya se entiende una regla no escrita. El que se sienta cerca del poder, se sienta también cerca del abismo. Y los Trujillo, por definición, están sentados en primera fila. En los años 40, Santo Domingo, ciudad Trujillo, como obligaba el nuevo catecismo, tenía un sonido propio. El zumbido de ventiladores, en oficinas recién pintadas, el taconeo de botas en pasillos de mármol, el chasquido de máquinas de escribir que convertían la voluntad del jefe en papel timbrado. Y por encima de todo, la radio como altar doméstico, la voz oficial entrando en cocinas, colándose entre el olor a café y el sudor del mediodía, repitiendo nombres, consignas, elogios. El país aprendía a respirar al ritmo de un hombre, y los que llevaban su apellido, a respirar con cuidado. El Trujillato ya no era una promesa, era un sistema. Un mecanismo con engranajes visibles. Ministerios, cuarteles, tribunales, Congreso, y otros invisibles, más eficaces. El miedo, la delación, la gratitud obligatoria, la sospecha como forma de higiene política. En ese sistema, el Senado existía, claro que existía. Había edificio, había sesiones, había actas, había retratos enmarcados. Había sillas, la silla, siempre la silla. Porque el escaño de senador, en una república con contrapesos, es un lugar desde donde se discute el presupuesto, se frena al Ejecutivo, se negocia con provincias, se construye una carrera propia. En la República Dominicana de Trujillo, el escaño era otra cosa. Una vitrina, un certificado de pertenencia, un asiento alto para que se te viera bien, y para que no pudieras esconderte. Virgilio Trujillo Molina, hermano del dictador, se movía en ese mundo como quien camina por una casa que no construyó, pero donde le han asignado habitación. Tiene llave, tiene acceso, tiene apellido, y sin embargo, sabe que el dueño de la casa es otro, que el dueño escucha, que el dueño decide quién se queda y quién sale por la puerta de servicio. El Senado, en esos años, era un escenario con guión, la coreografía estaba ensayada. Se abría la sesión, se leía el orden del día, se pronunciaban discursos que olían a tinta fresca. Se votaba con una unanimidad que no era consenso, sino reflejo condicionado. Aplausos, aprobación, felicitaciones. Y, en el centro simbólico de todo, el nombre del jefe. Repetido como si fuera una oración que protege de la desgracia, los senadores no eran, en esencia, legisladores. Eran testigos, eran firmantes, eran decorado institucional para un poder que no necesitaba decorado, pero lo quería. Lo quería porque el régimen no solo mandaba. Se miraba a sí mismo en el espejo de las formas republicanas. Le gustaba verse con toga, con sello, con protocolo.
Le gustaba que el mundo, y el país, pudiera decir, hay Congreso, hay leyes, hay república, aunque la república tuviera un solo pulso, y ahí, sentado, Virgilio, con traje oscuro en un clima que pide lino, con corbata apretada como si la tela también fuera disciplina, con el gesto medido de quien sabe que la política, en ese lugar, no se hace con ideas, sino con señales, una mirada a tiempo, un silencio oportuno, un aplauso que empieza antes que el de los demás, un sí que no suena a entusiasmo, sino a obediencia. La obediencia era un idioma, y Virgilio lo aprendió como se aprende una lengua materna, por inmersión, por necesidad, por supervivencia. En el Trujillato, el poder no se repartía, se administraba, y la administración del poder tenía un componente familiar que no era un capricho sentimental, sino una tecnología de control. Colocar a parientes en posiciones visibles servía para blindar el sistema desde dentro. Un hermano en un cargo público no solo representaba al régimen, lo garantizaba. Era una extensión del centro, un recordatorio permanente de que el Estado tenía sangre, y esa sangre tenía apellido, pero esa misma sangre era una cadena, porque un Trujillo no podía permitirse el lujo de ser torpe, ni de ser brillante por cuenta propia. La torpeza mancha, la brillantez compite, y competir, dentro de un clan que gobierna, es una forma de suicidio lento. Virgilio vivía en esa contradicción. La ambición natural de cualquier hombre que ocupa un asiento alto, y la certeza de que ese asiento no le pertenece, que es prestado, que es reversible, que depende de un humor, de una confianza, de una percepción. En un régimen donde la sospecha era método, la percepción podía matar carreras sin necesidad de balas. El Senado, además, no era un lugar aislado, era una pieza más en una red donde todo estaba conectado. El partido oficial como maquinaria única, la burocracia como extensión del mando, el ejército como columna vertebral, la policía política como sistema nervioso. En los pasillos, en las antesalas, en los cafés servidos en tazas pequeñas, circulaban rumores con la misma velocidad que los documentos. Y los rumores, en dictadura, son una moneda peligrosa. Se pagan con libertad. Había hombres que llegaban al Congreso con la ilusión de ser importantes, y descubrían pronto que la importancia no estaba en el micrófono, sino en la cercanía real al jefe. Había otros que entendían desde el primer día que el Congreso era un espejo, no un motor. Virgilio, por su apellido, no podía fingir ingenuidad. Él sabía demasiado. La consolidación del régimen en los 40 y 50 tuvo una estética de orden. Carreteras, edificios, ceremonias, uniformes impecables, desfiles donde la sincronía parecía demostrar que el país funcionaba. Y, en parte, funcionaba. El Estado se volvió más centralizado, más eficiente en recaudar, en controlar, en imponer. La modernización, en dictadura, puede ser real. Lo que cambia es el precio. El precio se paga en silencio. Ese silencio era el aire del Senado, porque el Senado no discutía el poder, lo confirmaba, no lo limitaba, lo celebraba. Y en esa celebración había un detalle que se repetía como un tic. La necesidad de mostrar unanimidad. La unanimidad era la prueba de salud del régimen. Cualquier disonancia, cualquier matiz, cualquier abstención, era una grieta. Y las grietas, en un edificio construido sobre miedo, se sellan rápido. Virgilio, sentado en su silla, era parte de esa unanimidad. Su firma, su presencia, su apellido, servían para reforzar la idea de que el clan no solo mandaba desde el palacio, también ocupaba la república, que la familia era Estado, que el Estado era familia. Y sin embargo, dentro de la familia también había política, política de la más antigua, jerarquías, celos, rivalidades, alianzas. Un clan que se convierte en régimen no se vuelve armonioso, se vuelve más tenso, porque el poder, cuando es absoluto, no se comparte. Se reparte en migajas cuidadosamente medidas, y cada migaja genera hambre. Virgilio no era el centro. No era el hermano que había construido la máquina, era el hermano que vivía dentro de ella. Eso lo colocaba en una posición incómoda, suficientemente alto para ser visible, suficientemente cercano para ser sospechoso, suficientemente dependiente para no tener salida propia. En las sesiones, en los actos, en las fotos oficiales, la imagen era impecable. Pero la vida real del poder se jugaba en otros lugares. En despachos donde el aire olía a tabaco y papel, en reuniones donde se hablaba, en voz baja, en llamadas telefónicas que no dejaban registro. El Senado podía aprobar lo que fuera. Lo decisivo era no desentonar. Y desentonar podía ser tan simple como parecer humano,
porque el Trujillato exigía una lealtad que no era solo política, era emocional, era estética. Había que admirar, había que agradecer, había que repetir, había que participar del culto. El culto al jefe no era un adorno, era una prueba diaria, en escuelas, en oficinas, en cuarteles, en periódicos, y también en el Congreso. El culto tenía su liturgia, discursos que enumeraban virtudes, comparaciones grandilocuentes, referencias a la patria como si la patria tuviera un solo rostro. Y el rostro, por supuesto, era el de Rafael Leónidas. En ese teatro, Virgilio no podía ser un actor secundario que se permite improvisar. Tenía que ser un actor secundario perfecto, sin brillo propio, sin sombra propia, sin gesto ambiguo. La ambigüedad era peligrosa. En un régimen así, la ambigüedad se interpreta como duda, y la duda, como traición potencial. Por eso el silencio se volvía virtud. No el silencio del cobarde, sino el silencio del que entiende el mecanismo. El que habla demasiado se expone. El que opina se define. El que se define se vuelve medible. Y lo medible se puede cortar. Virgilio aprendió a ser medido, a existir en el espacio público sin ocuparlo del todo, a estar presente sin ser protagonista, a sentarse en la silla sin creer que la silla lo hace dueño de algo. La silla, en el Senado, tenía un peso simbólico que iba más allá del mueble. Era el recordatorio de que el régimen necesitaba instituciones para parecer normal y necesitaba a los Trujillo dentro de esas instituciones para que nadie olvidara quién mandaba. La silla era un premio, sí, pero también era una jaula, porque te obligaba a aparecer, a firmar, a ser fotografiado, a quedar registrado en la historia oficial. Y la historia oficial, en dictadura, es una trampa. Te da gloria mientras el régimen vive, y te deja desnudo cuando el régimen cae. En los años 50, el Trujillato empezó a sentir algo que no había sentido con tanta intensidad en los 30. Presión, no solo interna, también externa. El mundo cambiaba. La región cambiaba. La palabra dictadura empezaba a pesar más. Las denuncias de represión, de persecución, de control absoluto circulaban con mayor fuerza. Y el régimen, que siempre había sido duro, se volvió más defensivo, más cerrado, más dependiente de lealtades de sangre. Cuando un poder se siente amenazado, se vuelve paranoico. Y la paranoia, en un sistema familiar, se vuelve doméstica. Se cuela en la mesa, en los saludos, en las miradas, en la forma en que un hermano observa a otro hermano. Para Virgilio, esa etapa significaba algo concreto. El margen, que ya era estrecho, se estrechaba más. Porque en tiempos de presión, el jefe no necesita figuras decorativas, necesita garantías. Y una garantía, en política, no se mide por el cargo, sino por la obediencia sin fisuras. El Senado seguía funcionando, seguía votando, seguía produciendo leyes y resoluciones, pero su función real era otra: mostrar continuidad, mostrar normalidad, mostrar que el Estado seguía en pie, que la República seguía respirando, que el régimen no estaba aislado dentro de sí mismo. Y para eso, la imagen de un hermano del dictador en un escaño era útil, muy útil. La utilidad, sin embargo, no es cariño. La utilidad no protege del todo. La utilidad es una relación fría. Sirve mientras sirve. Virgilio, como figura pública, tenía que navegar entre dos peligros. El primero, parecer demasiado ambicioso, demasiado visible, demasiado político en el sentido clásico. Eso podía interpretarse como deseo de construir base propia. Y una base propia, dentro del Trujillato, era una amenaza. El segundo, parecer irrelevante. Un adorno sin peso, porque entonces su silla podía ser ocupada por otro, por alguien más conveniente, más dócil, más eficaz en la tarea de representar. Así que la vida de Virgilio en el Senado era un equilibrio constante, un equilibrio de gestos, de presencias, de ausencias, de palabras medidas, de silencios largos. En el Congreso, como en toda institución bajo dictadura, había una economía de favores. No era la economía del debate, sino la economía del acceso. ¿Quién consigue una audiencia? ¿Quién logra que un expediente avance? ¿Quién obtiene una concesión para su provincia? ¿Quién logra que se apruebe un proyecto que, en realidad, ya estaba aprobado antes de llegar al hemiciclo? Y en esa economía, el apellido Trujillo era una moneda fuerte, pero también era una moneda marcada, porque todo lo que tocaba el apellido se interpretaba como voluntad del jefe. Si Virgilio apoyaba algo, no era Virgilio, era el régimen. Si Virgilio se mostraba distante, no era distancia, era señal. Y las señales, en un sistema nervioso como el Trujillato, se amplifican. La disciplina familiar era, en ese sentido, más dura que la disciplina institucional.
Un senador cualquiera podía cometer un error y ser reemplazado. Un hermano del dictador no podía cometer un error sin que el error se convirtiera en chisme, en arma, en grieta. El clan tenía enemigos, dentro y fuera. Y los enemigos siempre buscan fisuras en la familia, porque saben que ahí duele más. Por eso, la vida pública de Virgilio tenía que ser impecable. Impecable no en el sentido moral, sino en el sentido estético del régimen. Sin escándalos, sin frases desafortunadas, sin amistades sospechosas, sin gestos que pudieran ser leídos como independencia. Independencia. Esa palabra, en el Senado del Trujillato, era casi obscena. La independencia era lo que el régimen decía defender frente al extranjero, pero lo que no toleraba dentro de casa, y Virgilio, sentado en su silla, era parte de esa paradoja. Representaba una república independiente mientras vivía políticamente dependiente, dependiente del hermano, dependiente del clan, dependiente de un sistema donde el poder real no se vota, se hereda y se impone. En esos años, el Senado también servía para producir homenajes, resoluciones de reconocimiento, declaraciones de gratitud, nombramientos simbólicos, la política convertida en ceremonia y la ceremonia convertida en control, porque cuando todo es homenaje, nadie discute. Cuando todo es gratitud, nadie reclama. Cuando todo es unanimidad, nadie existe por sí mismo. Virgilio existía en ese mundo como un nombre propio que, sin embargo, no podía separarse del nombre mayor. Su biografía pública se escribía con tinta oficial, pero la pluma estaba en otra mano. Y aún así, hay algo profundamente humano en esa posición, porque no se puede vivir décadas siendo el hermano de, sin que eso te marque por dentro. La necesidad de reconocimiento no desaparece. Se transforma, se vuelve más silenciosa, más amarga, más peligrosa. Puede convertirse en resentimiento, puede convertirse en obediencia exagerada, puede convertirse en una búsqueda constante de aprobación, como si cada sesión, cada voto, cada foto, fuera una manera de decir: mírame, estoy aquí, soy útil. La utilidad como forma de amor. En dictadura, incluso los afectos se vuelven transacciones. Mientras tanto, el país seguía su vida. Mercados con frutas brillantes bajo el sol, guaguas llenas, campesinos que miraban la tierra buscando lluvia, empleados públicos que aprendían a sonreír cuando pasaba un superior, y, en cada pared, en cada oficina, en cada escuela, el rostro del jefe, el rostro que convertía la política en presencia física, el rostro que recordaba que todo tenía dueño. En ese paisaje, el Senado era una pieza más del decorado nacional, pero un decorado importante, porque daba la ilusión de procedimiento. Y el procedimiento, para un régimen que quería durar, era vital. No bastaba con el miedo. Hacía falta la costumbre de que las cosas se hacen así, de que se vota así, de que se aplaude así, de que se agradece así. Virgilio era parte de esa costumbre. Un Trujillo sentado en una silla institucional. Un apellido que convertía el escaño en símbolo. Y el símbolo, como siempre, tenía doble filo. Porque cuanto más se repetía el apellido en el Estado, más se ataba el destino de los individuos al destino del régimen. Era una apuesta total. Una apuesta que, en los años de consolidación, parecía segura. El Trujillato se veía sólido, eterno, blindado. Pero la solidez de una dictadura es engañosa. Por fuera es piedra, por dentro es vidrio. Aguanta golpes pequeños. Pero cuando se quiebra de golpe. En los 50, todavía no se veía la grieta final. Pero se sentía el endurecimiento, se sentía en la manera en que el régimen respondía a críticas, en la necesidad de cerrar filas, en la vigilancia más intensa, en la obsesión por controlar el relato. Y cuando el relato se vuelve obsesión, los que están en la vitrina, los senadores, los ministros, los familiares, se convierten en piezas de un escaparate que no puede permitirse polvo. Virgilio, en su silla, era una pieza de ese escaparate. Tenía que brillar sin brillar demasiado. Tenía que estar sin ocupar. Tenía que representar sin existir del todo, y así pasaban los años. Sesiones, votos, ceremonias, fotografías, el Senado como reloj que marca una hora que no cambia, el país como escenario donde el guión se repite, y en el centro, siempre, el mismo sol, un sol que ilumina y quema, porque estar cerca del poder absoluto es vivir bajo una luz que no perdona. La luz revela, la luz expone, la luz hace que cualquier sombra parezca sospechosa. Virgilio Trujillo Molina, hermano del dictador y senador en un sistema donde el Senado era obediencia con sello, aprendió a vivir en esa luz, a moverse con cuidado, a hablar lo justo, a callar lo necesario.
a sentarse en la silla como quien se sienta en una jaula elegante, sabiendo que la puerta no tiene cerradura visible, porque la cerradura está en otra parte, en la voluntad de un solo hombre, en la respiración de un solo centro, y mientras ese centro siguiera firme, la silla seguiría siendo premio, pero el premio, en dictadura, siempre viene con una advertencia silenciosa. El día que cambie el viento, el que estuvo más alto será el primero en caer. En los años 50, la ciudad seguía llamándose Ciudad Trujillo, y eso no era un detalle de cartografía. Era una declaración de propiedad, el nombre en los mapas, en los membretes, en los sellos de goma que golpeaban el papel con un sonido seco, como un martillazo pequeño, el país entero, convertido en una extensión del apellido. Y cuando un país se acostumbra a pronunciar un apellido como si fuera el nombre de la patria, los que llevan ese apellido dejan de ser personas y pasan a ser piezas. Piezas visibles, piezas intercambiables, piezas que, si se rompen, hacen ruido. Virgilio Trujillo Molina seguía sentado en su silla de senador, con el mismo traje oscuro que parece absorber el calor, con la misma compostura de hombre que sabe que el aire está lleno de oídos. La silla, esa madera pulida, ese cuero que cruje cuando uno se acomoda, ese respaldo que obliga a mantener la espalda recta, era un objeto sencillo y al mismo tiempo una sentencia. Porque en un Senado subordinado, el escaño no te da poder, te da exposición, te pone en la foto, te pone en el acta, te pone en la lista de los que estuvieron ahí cuando se firmó, cuando se aplaudió, cuando se votó por unanimidad, y la unanimidad, en el Trujillato, era más que una costumbre, era un termómetro. Un ritual de salud pública. Si todos votan igual, el cuerpo del régimen está sano. Si alguien duda, el cuerpo tiene fiebre. Y la fiebre se trata con medicina fuerte. El régimen, que en los 40 había aprendido a funcionar como máquina, en los 50 empezó a funcionar como animal acorralado. La diferencia se nota en los detalles, en la forma en que se cierran las puertas, en la manera en que se mira a los lados antes de hablar, en el tono de los periódicos, que ya no solo elogian, también muerden. En la policía política, que ya no solo vigila, también anticipa. En el Estado, que ya no solo administra, también se defiende, y cuando un poder se defiende, se vuelve más familiar, más de sangre, más de casa, porque la sangre, para un dictador, es la lealtad que no se firma. Se supone, se exige sin decirlo, se cobra sin factura. Virgilio estaba dentro de esa lógica como un hermano que no puede ser simplemente hermano. En público, su apellido era un sello de garantía. En privado, su apellido era una prueba constante, no bastaba con no traicionar, había que no parecer capaz de traicionar, no bastaba con obedecer. Había que obedecer con la expresión correcta, con el entusiasmo justo, con la devoción medida. Demasiado fervor puede parecer teatro, muy poco fervor puede parecer cálculo. Y el cálculo, en una familia que gobierna, se interpreta como ambición. Ambición. Esa palabra que en una república normal es combustible de carreras, aquí era un veneno, porque el único ambicioso legítimo era uno. El resto debía conformarse con ser útil. En el Senado, la utilidad se expresaba en gestos mínimos, llegar a tiempo, aplaudir primero, no preguntar lo que no se pregunta, no pedir explicaciones donde no hay explicaciones, firmar, estar, sonreír cuando toca, callar cuando conviene, y sobre todo, no convertirse en noticia por cuenta propia. La vida parlamentaria, si se la mira desde fuera, podía parecer una rutina de formalidades, sesiones con orden del día, lectura de proyectos, discursos que olían a tinta y a adjetivo, votaciones rápidas, actas prolijas. Pero el verdadero trabajo del senador en un régimen así no era legislar, era no estorbar, era no abrir grietas, era no dar material a los que, dentro del mismo sistema, competían por el favor del centro, porque el Trujillato no era un bloque monolítico de hombres idénticos. Era una pirámide llena de escalones resbaladizos, había militares con hambre de ascenso, burócratas con redes propias, empresarios que debían su fortuna a concesiones y por eso vivían con el miedo de perderlas, funcionarios que se odiaban en silencio y se sonreían en público, y por encima de todos, el jefe, que repartía y quitaba como quien mueve fichas sobre una mesa. En ese tablero, un Trujillo en el Senado era una ficha especial. No se le podía tocar con facilidad, pero tampoco se le podía dejar crecer. La familia era el núcleo del régimen, sí, pero también era su zona más sensible. Cualquier rumor sobre un hermano, un primo, un cuñado, podía convertirse en arma. Arma para enemigos externos, pero también para rivales internos que buscaban demostrar celo, pureza,
fidelidad. En dictadura, la lealtad se compite. Y esa competencia produce monstruos. Virgilio, por eso, tenía que ser discreto hasta en lo que no se ve. Discreto en sus amistades. Discreto en sus visitas. Discreto en sus gustos. Discreto en su manera de hablar. Discreto incluso en su manera de existir. Porque un hermano del dictador no puede permitirse el lujo de ser un hombre común. Cualquier rasgo humano se vuelve interpretación política. Y mientras tanto, el mundo alrededor cambiaba con una velocidad que el régimen fingía no notar. La posguerra había reordenado el mapa moral del planeta. La palabra democracia se había convertido en bandera de exportación. Los organismos internacionales, las cancillerías, la prensa extranjera, empezaban a mirar con más insistencia a los gobiernos que se sostenían por el miedo. En el Caribe, en América Latina, la tolerancia hacia el caudillo de uniforme ya no era la misma. Y el Trujillato, que durante años había sabido comprar silencios y fabricar respetabilidad, empezó a sentir el peso de la mirada ajena. Esa presión internacional no se traducía en un solo golpe, sino en una sensación constante de cerco, un cerco que se filtraba en la política doméstica como humedad. Se endurecían los controles, se multiplicaban los discursos patrióticos, se hablaba más de soberanía, de conspiraciones, de enemigos, se cerraban filas. Y cuando se cierran filas, los que están en la vitrina, los senadores, los ministros, los familiares, se convierten en escudos humanos. Virgilio era un escudo con apellido, y un escudo por definición recibe golpes. En el Senado, la liturgia del culto al jefe se intensificaba. No era solo elogio, era insistencia. Se repetían fórmulas, se aprobaban resoluciones de homenaje, se pronunciaban discursos donde la patria y el hombre se confundían hasta ser lo mismo. El lenguaje se volvía cada vez más ceremonial, más inflado, como si el exceso de palabras pudiera tapar el ruido de fondo, ese ruido que no se decía en voz alta, que el régimen ya no era invulnerable. Y en esa atmósfera, el silencio de Virgilio no era vacío, era estrategia, era instinto, era una forma de mantenerse dentro del marco sin llamar la atención. Porque el que habla demasiado en un sistema paranoico termina diciendo algo que alguien puede usar. Una frase mal colocada, una pausa interpretada, un adjetivo que suena tibio. Y la tibieza, en el Trujillato, era sospecha. La sospecha era el verdadero ministerio. No tenía edificio, pero tenía tentáculos. Se alimentaba de informes, de chismes, de cartas anónimas, de conversaciones escuchadas a medias. Se alimentaba de la necesidad del régimen de saberlo todo. Y cuando un régimen quiere saberlo todo, termina creyendo cualquier cosa. Virgilio, como hermano, estaba cerca del centro, pero esa cercanía no era refugio, era zona de riesgo. Porque el centro no solo reparte favores, también absorbe tensiones, y las tensiones, cuando no pueden descargarse hacia afuera, se descargan hacia adentro. En los años de máxima tensión, el Trujillato se volvió más celoso de su imagen. La imagen era un frente de batalla. Había que parecer moderno, ordenado, respetable. Había que mostrar carreteras, edificios, ceremonias, uniformes impecables. Había que exhibir instituciones funcionando. Y el Senado era una de esas vitrinas, una vitrina con micrófonos, con actas, con fotografías oficiales donde los hombres aparecen alineados, serios, como si la seriedad fuera prueba de legitimidad. La silla de Virgilio, en esa vitrina, era un objeto doble. Por un lado, confirmaba la idea de continuidad. El clan está en el Estado. El Estado está en el clan. Por otro, lo ataba aún más al destino del régimen, porque cada foto, cada firma, cada presencia en un acto, era un hilo que lo amarraba a un futuro que empezaba a oler a incertidumbre. Y la incertidumbre, en dictadura, no se admite, se castiga. En el interior del régimen, además, había un fenómeno inevitable. El cansancio. No el cansancio del pueblo, que existía desde siempre, sino el cansancio de los propios engranajes. Los hombres envejecen, las lealtades se desgastan, los beneficiarios se vuelven exigentes, los subordinados aprenden demasiado, los jóvenes que no vivieron el ascenso del jefe no sienten la misma gratitud, y cuando la gratitud se enfría, el miedo tiene que trabajar el doble. Ese aumento del miedo se notaba en la vida cotidiana, en la forma en que se hablaba en las oficinas públicas, donde el ventilador movía el aire caliente y también movía papeles que nadie quería dejar a la vista, en los pasillos, donde el eco de los pasos parecía más fuerte que antes, en los cafés, donde las conversaciones se cortaban cuando entraba alguien desconocido, en las casas, donde la radio seguía siendo altar, pero el altar ya no daba paz. Daba vigilancia.
Virgilio, como senador, era parte de la clase que debía sostener esa normalidad. Debía aparecer en actos, en ceremonias, en sesiones. Debía ser un rostro de estabilidad. Y al mismo tiempo, debía ser un hombre sin iniciativa, porque la iniciativa, en un sistema donde todo emana del centro, es una forma de desviación. Así se vive en una jaula elegante, con traje, con protocolo, con escolta quizá, con acceso a despachos donde otros esperan horas. Pero jaula al fin. La puerta no se ve, porque no hay barrotes. Los barrotes son invisibles. Son el apellido, la familia, la expectativa, el miedo a decepcionar, el miedo a destacar, el miedo a caer. Y caer, para un Trujillo, no era simplemente perder un cargo. Era convertirse en señal, en advertencia, en ejemplo, en historia contada en voz baja. En esos años, el régimen también se volvió más dependiente de la cohesión interna, la presión externa y las tensiones internas obligaban a cerrar el círculo. Y cerrar el círculo significa confiar menos en los de afuera y más en los de adentro, más en los de sangre, más en los que no pueden irse sin llevarse el apellido. Virgilio era, por definición, de los que no pueden irse. Aunque se vayan físicamente, el apellido se queda pegado como una sombra. Y esa sombra, en los 50, todavía era sombra protectora, pero ya empezaba a ser sombra pesada. Porque el apellido protege, sí, abre puertas, evita humillaciones, da acceso, pero también compromete. Obliga a estar del lado correcto en cada gesto, obliga a no tener dudas públicas, obliga a no mostrar cansancio, obliga a sostener una imagen que no es tuya, pero que te pertenece como una marca. En el Senado, esa marca se veía en la manera en que los demás lo trataban. Con deferencia, con cuidado, con una mezcla de respeto y temor. Nadie se acerca a un hermano del dictador como se acerca a un colega. Se acerca como quien se acerca a un cable eléctrico. Con guantes, con frases medidas, con sonrisas que no llegan a los ojos. Y esa soledad, la soledad del que está arriba por apellido, es una soledad particular. No es la soledad del opositor perseguido, que al menos sabe quién es su enemigo. Es la soledad del privilegiado vigilado, del hombre que no puede confiar del todo en los elogios porque sabe que el elogio puede ser trampa, del hombre que no puede quejarse porque la queja suena a ingratitud, del hombre que no puede ser simplemente mediocre porque la mediocridad en un Trujillo se interpreta como debilidad del clan. En los años de máxima tensión, el régimen también intensificó su necesidad de control narrativo. La historia oficial se escribía en tiempo real, se celebraban aniversarios, se inauguraban obras, se producían discursos que convertían cada acto administrativo en epopeya. Y el Senado participaba de esa escritura, aprobaba declaraciones, emitía reconocimientos, se sumaba a la música de fondo. Virgilio, sentado en su silla, era parte de esa música, no el solista. Un instrumento que debe sonar afinado, siempre, pero la afinación constante cansa. Y el cansancio, cuando no se puede expresar, se convierte en tensión interna, en irritación, en rigidez. En una vida vivida con el freno puesto, mientras el régimen se volvía más defensivo, también se volvía más susceptible a las rivalidades internas, porque cuando el poder se siente amenazado, los que están cerca del poder se vuelven más competitivos. Quieren demostrar que son indispensables, quieren ser los más fieles, quieren ser los más útiles. Y en esa carrera, cualquier figura visible puede ser usada como escalón. Un senador puede ser sacrificado para calmar una tormenta. Un funcionario puede ser acusado para demostrar que el régimen corrige. Un aliado puede ser apartado para enviar un mensaje. Y aunque un hermano del dictador no es un senador cualquiera, tampoco es intocable. Es, de hecho, un símbolo demasiado grande como para permitirle errores. El símbolo debe ser perfecto. Si el símbolo se mancha, la mancha se ve desde lejos. Por eso, la vida de Virgilio en esos años era una vida de vigilancia sobre sí mismo. No solo vigilancia externa, sino autocensura. Autocontrol. Una disciplina que no se aprende en manuales, se aprende en la mirada del hermano mayor, en el tono de una conversación, en el silencio que sigue a una frase, y el tiempo, ese reloj que no se detiene, empezaba a jugar en contra. No porque en los 50 ya se supiera el final, sino porque el régimen, como todo régimen personalista, dependía demasiado de un solo cuerpo, de una sola voluntad, de una sola presencia. Cuando el poder se concentra así, la biología se vuelve política. La edad del dictador se vuelve asunto de Estado. La salud se vuelve secreto. El futuro se vuelve ansiedad. En ese contexto, cada miembro del clan debía pensar, aunque no lo dijera, en lo impensable. ¿Qué pasa cuando el centro ya no esté? Y pensar eso, incluso en silencio, era peligroso.
Porque el régimen no tolera la imaginación del después. El después es traición anticipada. Virgilio, como hermano, estaba atrapado en esa paradoja. No podía planear un futuro sin el jefe, porque planearlo era admitirlo. Pero tampoco podía ignorar que el tiempo existe, que el mundo cambia, que las presiones aumentan, que el aislamiento se siente, que el costo de ser Trujillo crece con cada denuncia, con cada crisis diplomática, con cada noticia que atraviesa fronteras. Y cuando llegó 1960, el aire se volvió más pesado. No hacía falta que la gente supiera detalles para sentirlo. Se sentía en la manera en que el régimen hablaba del exterior, con un tono más agrio. Se sentía en la urgencia de los actos públicos, como si hubiera que llenar el calendario de demostraciones de fuerza. Se sentía en la necesidad de mostrar unidad absoluta, sin fisuras, sin matices. En el Senado, esa unidad se traducía en más unanimidad, más homenajes, más declaraciones, más ruido oficial para tapar el ruido real. Virgilio seguía ahí, en su silla, como parte del decorado imprescindible. Y esa silla, que durante años había sido un asiento alto, empezaba a parecerse más a un punto de mira. Porque cuanto más se estrecha el margen, más peligrosa es la visibilidad. En tiempos tranquilos, la foto oficial es prestigio. En tiempos de tormenta, la foto oficial es evidencia. Evidencia de pertenencia. Evidencia de complicidad. Evidencia de haber estado dentro. Y dentro, en esos años, ya no era un lugar cómodo. Era un lugar donde el miedo se refinaba, donde la lealtad se medía con lupa, donde el silencio era oro, pero también era sospechoso si se volvía demasiado largo, donde cada gesto debía ser interpretado correctamente por los ojos correctos. Virgilio, que había aprendido el idioma de la obediencia, tenía que hablarlo ahora sin acento, sin errores, sin titubeos, porque el régimen, acorralado, no perdona fallas de pronunciación. La silla seguía allí. El escaño seguía allí. El despacho seguía allí. La foto seguía allí. Pero el significado cambiaba. Lo que antes era jaula elegante, empezaba a ser jaula expuesta. Y en una jaula expuesta, el animal no solo está encerrado, está a la vista de todos. A la vista del pueblo que calla, a la vista de los rivales que calculan, a la vista de los aliados que se preparan, a la vista del mundo que juzga, a la vista de la historia, que no firma actas pero las lee. Virgilio Trujillo Molina, senador por un sistema que no necesitaba senadores para gobernar, seguía cumpliendo su papel con la precisión de quien sabe que el error no es un error, es una grieta. Y en un edificio de poder que empieza a crujir, una grieta no es un detalle, es un presagio. El viento todavía no había cambiado del todo, pero ya no era brisa constante, era ráfaga. Y cuando sopla la ráfaga, el que está más alto no tiene dónde agarrarse. Solo tiene su silla, su nombre, su apellido, y el peso de haber sido visible en el momento exacto en que la visibilidad se convierte en peligro. El 30 de mayo de 1961 no llegó con trompetas ni con un parte oficial que ordenara al país cambiar de respiración, llegó como llegan las cosas que nadie se atreve a imaginar en voz alta. Primero como un rumor que corre más rápido que los autos, después como un silencio raro en las oficinas, y al final como una certeza que cae de golpe, pesada, imposible de acomodar en la cabeza. La carretera, la noche, los faros cortando la oscuridad como cuchillos. El cuerpo del jefe, el hombre que había convertido su voluntad en ley y su apellido en geografía, abatido a tiros en una emboscada, y de pronto, todo lo que parecía eterno se vuelve frágil. Todo lo que parecía de piedra resulta ser yeso pintado. Para Virgilio Trujillo Molina, ese instante no es solo la muerte de un hermano, es el derrumbe del techo. Es el apagón del generador que alimentaba cada lámpara del edificio, porque su silla, ese escaño, ese despacho, esa foto oficial, no estaba atornillada al suelo del Senado. Estaba atornillada a un hombre, a una presencia, a un miedo. Y cuando el miedo cambia de dueño, cambia de forma. En Ciudad Trujillo, la noticia no se digiere, se traga. La gente sale a la calle con una cautela antigua, como si el aire pudiera delatar. Hay puertas que se abren apenas un palmo. Hay radios encendidas con el volumen bajo, como si el sonido fuera una confesión. Hay teléfonos que suenan y nadie quiere ser el primero en hablar. En los cuarteles, los pasos se multiplican. En los ministerios, los funcionarios miran los retratos en la pared con una pregunta muda. ¿Se quedan o se bajan? ¿Cuándo? ¿Quién da la orden? El régimen, que durante décadas había funcionado como una sola columna vertebral, se queda sin médula, y entonces aparece lo que siempre estuvo ahí, escondido bajo el uniforme de la unanimidad. La competencia, el pánico, la prisa por salvarse. La familia, que había sido institución del Estado,
se convierte en problema de Estado. Porque el apellido Trujillo, de un día para otro, deja de ser contraseña y empieza a ser evidencia. Antes abría puertas, ahora las cierra. Antes era un escudo, ahora es un blanco. Y Virgilio, que había vivido políticamente como sombra, con nombre propio, pero con poder prestado, descubre que las sombras también pueden ser perseguidas cuando se enciende otra luz. En el Senado, el cambio no se anuncia con discursos heroicos. Se nota en detalles pequeños, casi domésticos, en el modo en que los sugieres evitan la mirada, en la forma en que algunos colegas, que antes se acercaban con sonrisas de guante, ahora se alejan con una cortesía fría, como si el contacto contagiara. En el sonido de los pasillos, menos risas, más carraspeos, más puertas cerradas con cuidado. En el papel, que sigue siendo papel, pero ya no pesa igual. Firmar ya no es rutina. Firmar es dejar huella, y la huella, en tiempos de ajuste de cuentas, es peligrosa. La silla, siempre la silla. Ese asiento que parecía poder y era jaula, ahora la jaula se vuelve vitrina, porque el país entero empieza a mirar a los que estuvieron cerca, a los que aplaudieron, a los que votaron por unanimidad, a los que firmaron homenajes, a los que ocuparon cargos como si fueran muebles del salón principal. Virgilio no puede fingir que no estuvo. Su apellido está en el acta antes de que él abra la boca. Tras el asesinato, el centro de gravedad se desplaza hacia el palacio, hacia los mandos militares, hacia los hombres que durante años aprendieron a obedecer y ahora deben decidir a quién obedecer. La maquinaria trujillista no se apaga de inmediato. Se sacude, se reacomoda, intenta seguir funcionando por inercia. Hay quienes quieren continuidad, quienes quieren transición controlada, quienes quieren borrar el pasado con una goma que no existe. Y en ese forcejeo, los familiares del dictador son a la vez rehenes y moneda de cambio. La palabra purgas no siempre se pronuncia, pero se siente. Se siente en la rapidez con que algunos nombres desaparecen de los periódicos, en la manera en que ciertos funcionarios dejan de aparecer en actos públicos, en el modo en que se reorganizan escoltas, se cambian rutas, se refuerzan guardias, en la ansiedad de los que, hasta ayer, se creían intocables. El trujillismo, sin Trujillo, es una casa sin dueño donde todos corren a agarrar llaves que ya no abren nada. Virgilio, senador, hermano, pieza del decorado institucional, queda atrapado en una situación que no admite manual. Si se mueve demasiado, llama la atención. Si se queda quieto, lo pisan. Si habla, se compromete. Si calla, lo interpretan. Y en política, cuando el suelo tiembla, la interpretación mata más que los hechos. La ciudad todavía se llama Ciudad Trujillo, pero el nombre empieza a sonar como una provocación. Hay quienes lo pronuncian con rabia, hay quienes lo pronuncian con miedo, hay quienes lo pronuncian por costumbre, como se pronuncia una palabra vieja que ya no significa lo mismo. Cambiar el nombre de una ciudad parece un gesto simbólico, pero en un país que fue rebautizado por un hombre, el símbolo es dinamita, y cada símbolo apunta al clan. En los meses siguientes, el desmontaje del aparato trujillista no es una demolición limpia, es un desarme nervioso. Se retiran retratos, se revisan archivos, se abren cajones que antes nadie se atrevía a abrir, se buscan documentos, listas, decretos, firmas. Se intenta separar estado de familia como quien intenta separar tinta de papel. Imposible, porque durante décadas la familia fue el Estado, y Virgilio fue parte de esa ecuación, no como arquitecto principal, no como cerebro visible, sino como garantía de sangre en un sistema donde la sangre era la forma más alta de credencial. Ahora esa credencial se convierte en carga. En 1961 y 1962, la República Dominicana entra en una zona de turbulencia donde cada día parece un ensayo general de algo peor. Hay presiones internas, presiones externas, miradas internacionales que ya no se conforman con comunicados. Hay un país que empieza a hablar, a veces a gritos, a veces con cautela, después de años de hablar solo en susurros. Y hay, también, un aparato de seguridad que no desaparece por arte de magia. Cambia de manos, cambia de lealtades, pero conserva métodos, conserva reflejos. Para un hombre como Virgilio, acostumbrado a vivir dentro del marco, el marco se rompe y los bordes cortan. La exposición pública de los antiguos beneficiarios del régimen no siempre adopta la forma de un juicio formal. A veces es más simple y más cruel. Es el señalamiento social, el aislamiento, la pérdida de acceso, la caída del teléfono que ya no suena, la invitación que ya no llega, el saludo que se vuelve distante. La política, cuando cambia de estación, no solo cambia de leyes, cambia de temperatura humana, y la temperatura alrededor de un Trujillo baja de golpe. La silla.
otra vez. Porque el escaño, en el Trujillato, era un asiento que te colocaba en la foto correcta. Ahora la foto correcta ya no existe. Hay fotos nuevas, con otros rostros, con otras consignas, con otras promesas. Y las fotos viejas se convierten en material de acusación, en prueba de pertenencia, en recordatorio de quién estuvo del lado del poder, cuando el poder era miedo. Virgilio, que había aprendido el valor del silencio, descubre que el silencio también puede ser leído como arrogancia, como falta de arrepentimiento, como incapacidad de entender el cambio. Pero hablar, ¿qué significa hablar para un hombre cuya carrera fue, precisamente, no decir nada que no estuviera autorizado? En un régimen personalista, la voz propia se atrofia, se vuelve peligrosa incluso para quien la posee. La caída del blindaje no es solo política, es psicológica. Durante años, el apellido funcionó como un paraguas. Podía llover, podían caer denuncias, podía haber crisis, pero el paraguas estaba ahí. Ahora el paraguas se rompe y la lluvia es ácida. Cada gota recuerda que el apellido no es un accesorio, es una marca. Y una marca, en tiempos de transición, puede ser sentencia. Hay un momento, en toda descomposición de un sistema, en que los antiguos leales intentan reescribir su papel. Algunos se presentan como técnicos, como administradores, como hombres de oficina que solo cumplían. Otros intentan desaparecer, otros buscan alianzas nuevas con una rapidez que delata pánico, pero para un hermano del dictador, la reescritura tiene límites. No se puede decir, yo pasaba por aquí. No se puede fingir que el parentesco era un detalle. La sangre no se archiva. Virgilio queda, entonces, en una especie de tierra de nadie. No es el gran símbolo del terror. Ese lugar lo ocupa el nombre de Rafael. Pero tampoco es un ciudadano cualquiera. Es un Trujillo. Y en un país que intenta sacudirse el trujillato, ser Trujillo es cargar con una historia que no se puede doblar y guardar en el bolsillo. La redefinición forzada de identidad política no es un acto de voluntad. Es una imposición del entorno. El entorno te dice quién eres. Te lo dice con miradas, con titulares, con rumores, con puertas que se cierran. Te lo dice con la forma en que la gente pronuncia tu apellido. Ya no como himno, sino como advertencia. Y mientras tanto, el tiempo sigue. 1961 se va. 1962 llega con su propio vértigo. El país busca formas nuevas, nombres nuevos, equilibrios nuevos. La vieja red trujillista se deshilacha. Algunos huyen, otros negocian, otros caen, otros intentan sobrevivir en silencio. La palabra exilio flota en el aire como una posibilidad constante, no siempre declarada, pero siempre presente. Porque cuando el suelo se vuelve hostil, el cuerpo busca salida. Pero incluso la salida tiene precio, porque el exilio no borra el apellido, solo lo traslada. Virgilio, que durante años vivió en la proximidad del centro, ahora vive con la distancia como condena. Distancia del poder real, que ya no está en manos del clan. Distancia de la protección automática. Distancia de la capacidad de influir. Y sin embargo, cercanía permanente al juicio, porque el juicio histórico no necesita tribunal para operar. Opera en la memoria colectiva, en la conversación pública, en la necesidad de encontrar responsables, cómplices, beneficiarios. En esa conversación, el senador no es un legislador, es un símbolo de cómo funcionaba la maquinaria. Cargos como lealtades, lealtades como supervivencia. La silla, en retrospectiva, se ve distinta. Ya no es solo el asiento de un hombre en un hemiciclo, es el asiento de una época, un asiento que parecía estable porque estaba barnizado, porque tenía cuero, porque tenía protocolo. Pero debajo, el piso era arena, y la arena, cuando se mueve, traga. Los años posteriores al 61 no son un epílogo tranquilo, son una resaca larga. Una resaca donde el país intenta caminar derecho mientras el pasado le tira de la manga. Para Virgilio, cada año reduce opciones. Cada año hace más difícil cualquier intento de presentarse como algo distinto a lo que fue, porque el tiempo, en lugar de borrar, a veces fija imágenes, fija nombres, fija asociaciones. Y la asociación es simple, brutal. Trujillo. En 1971, cuando muere Virgilio Trujillo Molina, su trayectoria ya está soldada al juicio sobre el régimen. No hay manera de separar al hombre del sistema que lo elevó y lo encerró. Su vida pública queda como una línea dentro de una historia mayor. Una historia donde el Senado fue escenario controlado, donde la unanimidad fue termómetro, donde la familia fue Estado, y donde la silla, ese escaño que parecía poder, terminó siendo jaula, y luego, tras el cambio de viento, se convirtió en prueba, porque al final,
Lo que queda no es el cuero del asiento, ni la madera pulida, ni la foto oficial amarillenta. Lo que queda es la paradoja de un cargo alto sin autonomía, de una visibilidad que no era libertad, de un apellido que daba todo y quitaba todo. Un hombre con nombre propio, sí, pero con poder prestado. Y cuando el prestamista cae, la deuda se cobra con intereses.